Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 8. El tema de hoy, nada es demasiado difícil para el Señor. Qué verdad tan importante. Esta es una verdad que debemos tener siempre presente, porque en los momentos donde las cosas parecen imposibles, ahí es donde entra el Señor. Donde son imposibles para nosotros, para el Señor son posibles. ¿Enfrentas una situación aparentemente imposible? ¿Habrá algún quiebre de relación que pareciera irreconciliable? ¿Un problema grave de salud? ¿Un desafío casi imposible en tu trabajo? ¿Un hábito o una adicción que te resulta difícil cambiar? Sea cual fuera el desafío que enfrentas al comenzar el año, nada es demasiado difícil para el Señor. Abraham tenía 100 años, su esposa Sara 90. Dios les prometió un hijo. Ellos dijeron, en efecto, que era algo imposible. En tal contexto aparece la gran pregunta retórica: ¿acaso hay algo imposible para el Señor? La respuesta es no. Si podían concebir cuando eran ya bastante ancianos y Sara ya había dejado de menstruar, entonces nada es demasiado difícil para el Señor. En cada uno de los tres grandes desafíos que vemos en los pasajes de hoy, debemos recordar que nada es demasiado difícil para el Señor. Este es un recordatorio que debemos tener siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Proverbios capítulo 1, versículos del 8 al 19, es el primer texto bíblico que vamos a estar leyendo hoy. Proverbios 1 del 8 al 19. Dice así: la exhortación de un padre adquiere sabiduría. Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Hijo mío, si los pecadores quieren engatusarte, dales la espalda. Quizá te digan, ven con nosotros, escondámonos y matemos a alguien. Vamos a emboscar a los inocentes solo para divertirnos. Vamos a tragarlos vivos como lo hace la tumba. Vamos a tragarlos enteros como a quienes descienden a la fosa de la muerte. Piensa en todas las grandes cosas que conseguiremos. Llenaremos nuestras casas con todo lo robado. Ven, únete a nosotros. Entre todos compartiremos el botín. Hijo mío, no vayas con ellos. Mantente alejado de sus caminos. Ellos corren a cometer malas acciones. Van deprisa a matar. Si un pájaro ve que le tienden una trampa, sabe que tiene que alejarse. En cambio, esa gente se tiende emboscadas a sí misma y pareciera que busca su propia muerte. Así terminan todos los que codician el dinero. Esa codicia les roba la vida. Sí, desafortunadamente, cada que leo este pasaje de Proverbios 1, me vienen a memoria muchos jóvenes, porque está uno advirtiéndoles que por allí no se metan, que no hagan eso. Ven espejos de otros cercanos, pero siguen ese camino como si estuvieran eh, entontados. Entonces necesitamos que la palabra de Dios despierte y abra los ojos espirituales para que podamos tomar buenas decisiones. El primer punto se titula Resistir las tentaciones. Jesús nunca nos pide aislarnos del mundo. El desafío es estar en el mundo, pero no ser del mundo. Somos llamados a resistir las tentaciones del mundo que nos rodea. El libro de Proverbios ofrece consejos prácticos sobre cómo lograr tal equilibrio. No dejes que otros te lleven al pecado. Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos, dice el verso 10, porque estos te dirán, ven con nosotros, pero no debemos seguirlos. Cuando desarrollaba mis prácticas profesionales como abogado, noté cuánta gente era arrastrada al mundo del delito por otros que decían, ven con nosotros. En medio de la crisis financiera global, algunos bancos del Reino Unido defendieron prácticas antiéticas con la excusa de que otros bancos hacían lo mismo. No seas atraído hacia el pecado por el hecho de que todos parezcan hacerlo. Evasión fiscal o de impuestos, de viaje, ebriedad, promiscuidad.
vicios, que porque el uno fuma, entonces yo también fumo, que porque el uno consume drogas, entonces yo también lo hago, que porque el tal es homosexual, entonces yo también debo hacerlo. No, no sigas a la multitud, apártate de sus senderos, dice el verso 15. Las cosas no son aceptables simplemente porque otros la practiquen. No puedo justificar mis acciones con la excusa de que es la manera en que está funcionando el mundo, de que todos lo hacen. Al final, si tus pies corren presurosos a hacer lo malo o persigues ganancias malavidas como el robo y otras cosas, terminarás por perder la vida. Dice el verso 19, tal es el final de los ambiciosos. Su propia ambición los mata. La seducción del mundo es muy fuerte. No obstante, nada es demasiado difícil para el Señor. Ten esto en tu mente. Nada es difícil para el Señor y el Señor puede sacarte de la condición en que te encuentres en este momento. Puede romper cualquier cadena, cualquier yugo en el cual hayas caído, cualquier cárcel en la que hayas entrado a causa de haber cedido a estas tentaciones. El Señor puede sacarte. Para Él no hay nada difícil y voy a orar por ti en este momento. Cierra tus ojos. Haz esta oración con fe, creyendo en el poder de Dios, porque para Él no hay nada imposible, como lo dijo en Génesis. Amado Señor, hoy te pido que por favor tomes el control de la vida de las personas que están escuchando este podcast. Mira cualquier cadena, cualquier cárcel, cualquier red en la que hayan sido atrapados, se llame promiscuidad, se llame pornografía, adulterio, fornicación, drogas, vicios, alcoholismo, mentiras, malas prácticas, autoengaños, en lo que sea, que hayan caído sus pies y que le hayan tendido una red y hayan caído allí. Te ruego por favor que tengas misericordia y los liberes en el nombre de Jesús. Te lo ruego por favor, por el poder de la sangre de Cristo que tiene poder para romper toda cadena, abrir toda cárcel, pudrir todo yugo con la unción de tu Espíritu Santo y con el poder de la palabra. Te rogamos que te glorifiques y yo creo en que tu gloria es suficiente. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te pedimos que en este año que tenemos por delante nos den las fuerzas para resistir todas las tentaciones. Ahora dígale al Señor, Señor, ayúdame a resistir todas las tentaciones del mundo y no ser atraído hacia el pecado. Ayúdame a resistir porque tu palabra dice que el que esté firme, mire que no caiga. Ayúdanos, Señor, a no caer. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora le invito a que abra su Biblia en Mateo 6, verso 25 en adelante y también vamos a leer el 7 del 1 al 23. Entonces ubíquese en Mateo capítulo 6, del verso 25. Recuerden que estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente. Este año la lectura la estamos haciendo en Nueva Traducción Viviente. ¿Listo? Bueno, vamos a leer. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Mire cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana,
porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Uy, qué verdades tan poderosas estamos leyendo el día de hoy. Estoy segura de que si tomamos esas verdades, las creemos en nuestro corazón, dejamos que esas verdades transformen nuestra mente, nuestra manera de pensar, mira, el resultado que vamos a tener es extraordinario. El Señor va a ser nuestro proveedor totalmente y no va a haber necesidad de nada. El segundo punto, vivir el estilo de vida de Jesús. Las palabras de Jesús son las más grandes que jamás se hayan pronunciado. También son desafiantes. Por ejemplo, dice, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Esta regla de oro es bellamente simple, pero quizá parezca imposible de practicar. Sería algo así como preguntarnos qué desean los demás y entonces tomar la iniciativa y hacerlo por ellos. El gran reto y desafío es poner en práctica las palabras de Jesús. Sus instrucciones son claras, pero algunos de los estándares parecen imposiblemente elevados. Sin embargo, nada es demasiado difícil para Dios. Recuérdalo. Y algo que nos aconseja aquí en este texto de Mateo es: deja de preocuparte y comienza a vivir. Jesús te ordena de no preocuparte por la vida ni las cosas materiales. Piensa hacia adelante, planifica el futuro, pero no te preocupes por lo que ocurrirá. Confía en que tu Padre Celestial proveerá. Él conoce cada necesidad. La fe es el antídoto para la preocupación. No puedes añadir una sola hora a la vida mediante la preocupación. Como señaló Curry de Boom, la preocupación no elimina el dolor del mañana, sino que deja sin fuerzas el hoy. Vive en compartimientos estancos cotidianos. Vive los días de uno en uno. No tomes prestados problemas del mañana. Cada día ya tiene sus propios problemas. Hoy mismo toma la decisión de no preocuparte sobre el mañana. Confía en que Dios te proveerá de día en día. Este primer consejo que el Señor nos da a través de esta lectura es imprescindible, porque si tenemos nuestra fe puesta en el Señor, vamos a dejar de preocuparnos y vamos a confiar en Él. Vamos a hacer las cosas y, como decía en el otro podcast, en otro devocional anterior, si sigamos las instrucciones del Señor, porque Él nos da instrucciones de día en día, seamos ágiles para seguirlas, obedientes, diligentes, pero dejemos todas nuestras cargas, nuestras preocupaciones en el Señor y confiemos plenamente en Él, porque si Él nos está dirigiendo nuestros pasos, Él va a llevarnos a puerto seguro, o sea, Él va a traernos su respuesta. Ahora, el segundo consejo que nos da en este texto bíblico es establecer prioridades. Jesús te anima a cambiar tus ambiciones y prioridades. Busca a Dios por quien es y no por lo que podría hacer por ti. Como nosotros, Dios no quiere a sus amigos solo por el interés de lo que le pudieras obtener de ellos. Él desea que procures su presencia, no solo sus presentes, no solo lo que Él te pueda dar, no solo lo busques porque necesitas un milagro o para que te dé algo en el día. Búscalo porque anhelas y deseas estar con Él, porque no hay nada más delicioso que estar en la presencia del Señor, adorarlo, sentirnos amados por Él, exaltar su nombre, rendirnos a sus pies. Adquiere un nuevo conjunto de responsabilidades que sean emocionantes y desafiantes a la vez, como esta: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Ahora, el tercer consejo es: no juzgues a nadie. No hemos de complacernos en juzgar ni criticar a los demás. Tampoco en disfrutar descubrir los fallos de los demás, ni en presuponer que sus acciones brotan de las malas intenciones. No esté pendiente de las fallas o de los errores de los demás para caer encima o para ir a chismear con otros o para juzgar antes de tiempo. Este es así, entonces, sí, no. Si supiéramos lo que la gente ha vivido, su dolor y su sufrimiento, no seríamos tan prontos en juzgar. Jesús nos dice que primero ordenemos nuestra vida. Hemos de cambiar nosotros antes de intentar cambiar a los demás.
En lugar de expresar críticas duras y emitir juicios, siembra misericordia, amabilidad y amor. Eso debe siempre estar en nuestra mente. Y algo importantísimo es que no estemos eh, predispuestos con las personas, ni critiquemos, siempre tengamos misericordia. Otro consejo es persistir en la oración. Esto es algo importante. No seas repetitivo, o sea, no repitas oraciones, ¿sí? Sé persistente. Jesús hace maravillosas promesas sobre las oraciones contestadas. Te promete cosas buenas cuando oras. Si oramos, el Señor responde conforme a su voluntad. Estemos dispuestos siempre a escuchar la voluntad de Dios. En estos días estaba yo pensando y el Señor me trajo algo a memoria. Cuando mi nieto me pedía permiso y yo le decía, vaya, vaya, siempre le daba permiso. Entonces el Señor me habló a mi mente y me dijo, es necesario que un día de esto le diga no, porque sí, porque quiero decirle que no, porque no quiero que vaya, para probar su actitud y enseñarle que hay cosas a las cuales no va a poder acceder, no va a tener, y va a ser lo mejor para él el obedecer. El Señor así también prueba nuestra obediencia. En algún momento nos dirá no y esperará cuál es nuestra actitud en el momento en que Él nos diga no. Si vamos a ponernos a renegar, a patalear, a hacer pataletas, o si de todas maneras vamos a obedecer y vamos a hacer lo que queremos, o si definitivamente aceptamos su voluntad sabiendo que es lo mejor, aunque sea simplemente una prueba, vamos a pasarla y eso va a traer bendiciones. Otro consejo que vemos aquí en esta palabra es elegir llevar una vida radical. Elige llevar esa vida radical para el Señor. Permanece en el camino angosto que conduce a la vida. Allí no hay sitio para el orgullo. Allí no hay sitio para la deshonestidad. Por eso vamos a leerlo en el capítulo 7, que no lo hemos leído. Capítulo 7 del 1 al 23. No juzgues a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Muy bien. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en el propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. No desperdicien lo que es santo en gente que no es santa. No arrojen sus perlas a los cerdos. Pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y los atacarán. Wow. Ahora seguimos con el versículo 7 del capítulo 7. Sigue pidiendo y recibirás lo que pidas. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe. Todo el que busca encuentra. Y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? La regla de oro: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esta es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. La puerta angosta, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil y son solo unos pocos los que alguna vez la encuentran. El árbol y su fruto. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es. De la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente
hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Por eso, el consejo que nos da el Señor es elegir una vida radical, permanecer en el camino angosto que conduce a la vida, ¿sí? Allí no hay sitio para el orgullo, allí no hay sitio para la deshonestidad, para la ira, para el odio, para los enemigos, ni la falta de perdón. No podemos odiar a los enemigos, no podemos odiar a la gente que nos hace daño. Debemos estar dispuestos siempre a perdonar. Esas son las reglas del Señor. Esas son la esencia de este sermón del monte. Por el contrario, la humildad está a la orden del día. Debes dar, debes orar, ejercitar el autocontrol, buscar primero el reino de Dios. Es un camino de pureza, de integridad, de honestidad y de perdón. El camino que el Señor nos traza es un sendero donde se nos pide tratar a los demás tal y como quieres que ellos los traten a ustedes. Has de mostrar buenos frutos por tu carácter, tu estilo de vida, tu enseñanza, tus acciones, tu impacto y tus relaciones. Esa es la forma en que demostramos. Ese es el fruto del que habla el Señor. Qué bueno que el Señor pueda encontrar esos buenos frutos en nosotros. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude. Recuerde que siempre tenemos que tener esta verdad en nuestra mente. Nada es difícil para el Señor. Nada es difícil, nada es imposible para el Señor. Si vamos con esa premisa, si vamos con esa verdad en nuestra mente, en nuestro corazón y caminamos nuestro día a día, teniendo en cuenta esa verdad, vamos a hacer cosas sobrenaturales, a vivir en esa vida sobrenatural que el Señor nos pide, con las acciones y con el fruto que el Señor espera de nosotros. Amado Señor, ayúdame a afrontar el desafío de llevar a cabo el estilo de vida de Jesús. Te ruego que este año pueda cumplir con ese desafío. Que el estilo de la vida de Jesús sea el que yo viva. Gracias porque contigo sé que nada es imposible. Gracias porque es posible si camino de tu mano. Por eso te ruego hoy que me llenes con tu Espíritu Santo. Ayúdame a vivir la clase de vida que anhelo vivir, que deseo. Ayúdame a vivir esa clase de vida que tú has trazado para mí. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora le invito a que abra su Biblia en Génesis 17. Vamos a leer el capítulo 17 y el capítulo 18. ¿Listo? Génesis 17, recuerden que estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente. De Abraham a Abraham. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Una descendencia. Al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo, este es mi pacto contigo, te haré el padre de una multitud de naciones. Además cambiaré tu nombre, ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero, tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos para siempre y yo seré su Dios. La marca del pacto. Entonces Dios le dijo a Abraham, es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto. Tanto tú como tus descendientes tendrán esta responsabilidad de por vida. Este es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir. Todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. Debes cortar la carne del prepucio como señal del pacto entre tú y yo. De generación en generación, todo varón debe ser circuncidado al 8º día de su nacimiento. Esto incluye no solamente a los miembros de tu familia, sino también a los siervos nacidos en tu casa y a los siervos extranjeros que hayas comprado.
todos deben ser circuncidados. Llevarán en su cuerpo la marca de mi pacto eterno. Todo varón que no sea circuncidado será excluido de la familia del pacto por romper el pacto. De Sarai a Sara. Entonces Dios le dijo a Abraham: con respecto a Sarai tu esposa, su nombre no será más Sarai. A partir de ahora se llamará Sara. Y yo la bendeciré y te daré un hijo varón por medio de ella. Sí, la bendeciré en abundancia y llegará a ser la madre de muchas naciones. Entre sus descendientes habrá reyes de naciones. Entonces Abraham se postró hasta el suelo, pero se rió por dentro incrédulo. ¿Cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años?, pensó. ¿Y cómo podrá Sara tener un bebé a los 90 años? Así que Abraham le dijo a Dios: que Ismael viva bajo tu bendición especial. Pero Dios le respondió: no, Sara, tu esposa, te dará a luz un hijo. Le pondrás por nombre Isaac, y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto eterno. Con respecto a Ismael, también a él lo bendeciré, tal como me lo has pedido. Haré que sea muy fructífero y multiplicaré su descendencia. Llegará a ser padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación. Pero mi pacto se confirmará con Isaac, quien nacerá de ti y de Sara dentro de un año. Cuando Dios terminó de hablar, dejó a Abraham. Ese mismo día, Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los varones de su casa, tanto los que habían nacido allí como los que había comprado, y los circuncidó, cortándoles el prepucio, tal como Dios le había dicho. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, y su hijo Ismael tenía 13. Tanto Abraham como su hijo Ismael fueron circuncidados ese mismo día. Y también los demás varones de la casa de los nacidos allí y los comprados como siervos. Todos fueron circuncidados junto con él. Capítulo 18. Sara recibe la promesa de un hijo. El Señor se le apareció otra vez a Abraham cerca del robledo que pertenecía a Mamre. Un día Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Entonces levantó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de allí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. Mi señor, dijo él, si le agrada, deténgase aquí un rato. Descansen bajo la sombra de este árbol mientras les traen agua para lavarse los pies. Ya que han honrado a su siervo con esta visita, permítanme prepararles comida para que recobren fuerzas antes de continuar su viaje. Está bien, dijeron ellos, haz lo que dijiste. Entonces Abraham volvió corriendo a la carpa y le dijo a Sara: apresúrate, toma 3 medidas abundantes de la mejor harina que tengas, amásala y luego hornea pan. Luego Abraham corrió hacia el rebaño, recogió un becerro tierno y se lo dio a su siervo, quien lo preparó con rapidez. Cuando la comida estuvo lista, Abraham tomó yogur y leche junto con la carne asada y sirvió la comida a los hombres. Mientras ellos comían, Abraham los atendía bajo la sombra de los árboles. ¿Dónde está Sara, tu esposa?, preguntaron los visitantes. Está dentro de la carpa, contestó Abraham. Entonces uno de ellos dijo: yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Abraham y Sara estaban muy ancianos en ese tiempo y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo: ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer, sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo? Entonces el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara? Y dijo: ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Sara tuvo miedo, por eso lo negó. Yo no me reí, pero el Señor le dijo: no es cierto, sí te reíste. Abraham intercede por Sodoma. Después de haber comido, los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma. Cuando salieron, Abraham caminó un tramo con ellos para despedirlos. ¿Ocultaré mis planes a Abraham?, preguntó el Señor. Pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias a que mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré para Abraham todo lo que le he prometido. Así que el Señor le dijo a Abraham: he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra porque su pecado es muy grave. Bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. Los otros hombres se dieron la vuelta y se dirigieron a Sodoma, pero el Señor se quedó con Abraham. Abraham se le acercó y dijo: ¿destruirás tanto al justo como al malvado? Supongamos que encuentras 50 personas justas en la ciudad. ¿Aún así la destruirás y no la perdonarás por causa de los justos? Seguro que tú no harías semejante cosa, destruir al justo junto con el malvado, pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera.
Sin duda tú no harías eso. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? Y el Señor contestó: si encuentro 50 personas justas en Sodoma, perdonaré toda la ciudad por causa de ellos. Entonces Abraham volvió a hablar: ya que he comenzado, permítame decir algo más, mi señor. Aunque no soy más que polvo y cenizas, supongamos que hubiera solo 45 justos en vez de 50. ¿Destruirías toda la ciudad aunque falten 5? El Señor le dijo: no la destruiré si encuentro 45 justos allí. Entonces Abraham insistió en su petición: supongamos que hubiera solo 40. El Señor le contestó: no la destruiré por causa de esos 40. Por favor, no te enojes conmigo, mi señor, rogó Abraham. Permíteme seguir hablando. Supongamos que se encontraran solamente 30 justos. Y el Señor le contestó: no la destruiré si encuentro 30. Entonces Abraham dijo: dado que me he atrevido a hablar al Señor, permítame continuar. Supongamos que hay solamente 20. Y el Señor le contestó: entonces no la destruiré por causa de esos 20. Finalmente Abraham dijo: Señor, por favor no te enojes conmigo si hablo una vez más. ¿Y si hubiera tan solo 10? Y el Señor le contestó: entonces no la destruiré por causa de esos 10. Cuando el Señor terminó la conversación con Abraham, siguió su camino y Abraham regresó a su carpa. Qué triste. No habían ni 10 justos en toda una ciudad. El tercer punto: confiar en el Señor durante los tiempos difíciles. El Señor se aparece a Abraham y le presenta un gran desafío: yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. Ese es el desafío. Vivir siempre en la presencia de Dios y ser intachable. Luego promete algo maravilloso: así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. No sorprende que Abraham se inclinara rostro en tierra. Dios establece un pacto con Abraham. Le promete la tierra de Canaán y también que muchos descendientes y naciones surgirán de él. Esta promesa está subrayada por Dios en el cambio de nombre, de Abram a Abraham, que significa padre de una multitud de naciones. También cambia el nombre de Sarai por Sara, que sería llamada madre de naciones. La señal del pacto fue la circuncisión. Dios no le dijo a Abraham que tendría un hijo solamente en una ocasión. Lo confirmó una y otra vez. Puedes esperar que Dios te hable sobre las grandes cuestiones en tu vida y la confirme luego en muchas oportunidades. La relación de Abraham con Dios era muy íntima. Entablaba una conversación con Abraham. Este le rogó por Ismael. Dios le respondió: sí, pero dijo que no solo respondería a la oración de Abraham por Ismael, sino que también haría más de lo que Abraham hubiera pedido o incluso imaginado. La tercera vez que Dios hace esta promesa a Abraham, envía a los 3 visitantes. Al leer esto bajo la luz del Nuevo Testamento, podemos ver una imagen de la Trinidad. Resulta evidente que hay 3 de ellos, pero aún así parece que hablan como uno. Cuando dice en el verso 13: pero el Señor le dijo. Por cierto, esta es la famosa obra ilustrada por Andrei Rublev en 1410 después de Cristo, que refleja la comunión de los 3 ángeles que visitaron a Abraham y simboliza el aspecto trinitario de Dios, un Dios en 3 personas, y el compañerismo de amor que está en el corazón del ser de Dios. Dios promete: dentro de un año volveré a verte y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara se ríe pensando: ¿acaso voy a tener ese placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo está tan viejo? Resulta alentador ver que Sara también reaccionó con la naturalidad y la debilidad humana. El Señor dice a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? Sara por su parte tuvo miedo y mintió al decirle: yo no me estaba riendo. En ocasiones somos tentados a mentir para librarnos de problemas. Con la excepción de Jesús, la Biblia nunca presenta a grandes hombres y mujeres de Dios como gente libre de pecado. Al único que vemos libre de pecado es a nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. La respuesta del Señor es reiterar su promesa y preguntar retóricamente: ¿acaso hay algo imposible para el Señor? Y hoy el Señor nos pregunta a ti y a mí: ¿acaso hay algo imposible para el Señor? El Señor está hablando hoy a nuestro corazón. No sé qué cosa haya sido en tu mente demasiado imposible. De pronto tú dirás en tu mente:
Yo veo imposible que esta persona cambie. Yo veo imposible que esta persona se convierta en realidad. Yo veo imposible que esta relación se restaure. Yo veo imposible que yo pueda romper este hábito o este exceso en mi vida. Yo veo imposible que esta cadena se rompa en mi vida. Mira, lo que crees imposible para el Señor no lo es. Vamos a orar. Amado Señor, ayúdame en este año a seguir confiando en ti. Gracias porque sin importar los problemas que enfrente en mi vida, hoy me has dicho que nada es demasiado difícil para ti. Yo sé que contigo todo es posible. Y como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos caminando con esa promesa y con esa verdad durante todo este 2026. En el nombre de Jesús, amén. La pastora Pipa añade el siguiente comentario en Mateo 6:25. No se preocupen por su vida. A lo largo de mi vida he pasado mucho tiempo preocupándome por distintas cosas. Familia, enfermedades, qué ropa ponerme. Me resulta difícil no preocuparme, dice ella. Si uno no se preocupa, pareciera como si no le importara. Pero hay un equilibrio entre estar realmente preocupado y cargado como para orar y estar abrumado por la preocupación. Creo que la respuesta es confiar en que Dios oye nuestras oraciones y actuará en consecuencia. Lo bueno es que a Él no le molesta que le pidamos montones de veces. Muy bien, es necesario que estemos siempre presentes, que para Dios no hay nada imposible y que la oración marca la diferencia. Recuerden que estamos ejercitándonos para la eternidad y en medio de este ejercicio para la eternidad, la palabra es importante. Nada es demasiado difícil para el Señor. En medio de este ejercicio para la eternidad, la oración es tremendamente importante. Por eso necesitamos día a día ejercitarnos. Bueno, espero que este devocional haya sido de muchísima bendición para sus vidas. Recordemos que nada es demasiado difícil para el Señor. Este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.